Bienvenidas y bienvenidos a todas las coordinadoras y coordinadores locales y a sus equipos técnicos estatales. El día de hoy yo tengo el gusto de compartir con ustedes la presentación La educación socioemocional, herramienta para formar niñas, niños y adolescentes resilientes. La educación socioemocional, como ustedes conocen, ha sido la base del trabajo del Programa Nacional de Convivencia Escolar desde su implementación en el año 2016. Y en este contexto, por la pandemia del COVID-19, creemos que es una estrategia que sirve de contención y soporte socioemocional a toda la comunidad escolar, incluyendo al alumnado, madres, padres de familia y o tutores, al personal docente y directivo, para que precisamente vayan superando estas situaciones de estrés, duelo, que generan emociones negativas, como el enojo, la tristeza, la desesperación, la falta de motivación, la apatía, entre otras. Antes de continuar con poder dialogar con ustedes acerca de estos efectos y cómo poder coadyuvar a través de nuestros materiales para ayudar a los estados emocionales de nuestras niñas, niños y adolescentes, voy a abrir un paréntesis para poder aclarar algunos conceptos claves en la parte de educación socioemocional, los cuales van a servir de recordatorio para aquellas coordinadoras y coordinadores locales que nos han acompañado en todo el trayecto formativo y evolutivo del programa, pero también pueden ser el piso común para aquellos coordinadores que hoy recibimos con agrado y que sean bienvenidas y bienvenidos también a esta gran familia del Programa Nacional de Convivencia Escolar que se unen a nosotros. El primer concepto que vamos a describir es el de emociones. Las emociones son respuestas ante situaciones que se viven a diario. Estas van a ser originadas por un estímulo interno o externo. ¿A qué me refiero un estímulo interno? Puede ser un pensamiento. Los mexicanos siempre decimos un sexto sentido, un presentimiento que empieza con esta parte interna, o puede ser un estímulo externo como el ladrido de un perro, o que suene mi celular, o que una persona me llame, ¿no? Entonces, estos estímulos van a provocar una reacción biológica o psicológica en mi cuerpo. Biológica desde que me sude la frente, desde que me dé taquicardia, hablar en público y entonces me enrojezco o empiezo a titubear mi voz. Es una respuesta o una respuesta psicológica que puede ser el pensamiento que me va a generar ese estímulo. Bueno, todo esto es lo que la persona o lo que va a hacer que la persona origine una determinada respuesta. Esta respuesta va a estar encaminada a protegerse o adaptarse. Por tanto, las emociones tienen una funcionalidad y tienen una duración. En el caso de las emociones va desde milimésimos de segundos hasta horas. Los fenómenos afectivos se clasifican precisamente con la duración que tengan. Hablamos de emociones, aquellas reacciones intensas que duran muy poco, desde, como yo les comentaba, desde segundos hasta horas. Después hablamos de sentimientos, que son cuando ya empieza la etiqueta cognitiva a yo saber qué estoy realmente sintiendo, y pueden durar largos periodos de tiempo e incluso toda la vida. Y entonces ahí es cuando se convierten en rasgos de personalidad. Y por eso decimos, esa persona es muy agresiva o está muy resentida. Entonces, porque precisamente esa persona ya asimiló una emoción como rasgo de personalidad. Pero tenemos algo como intermedio, que son los estados de ánimo. Esos estados de ánimo son reacciones menos intensas que las de una emoción e incluso van provocadas por un contexto más que por un estímulo interno o externo. En este sentido, pueden durar horas, semanas o meses, por lo que vamos a encontrar en nuestro alumnado son estados de ánimo. Ahí es muy importante hacer la puntualización cuando ustedes trabajen con las escuelas y ellos a su vez con el personal docente.
Es muy importante en esto, por los efectos de la pandemia, localizar que no encontremos desórdenes emocionales, que son estados de ánimo negativos, intensos, frecuentes y difíciles de regular, y por lo cual vamos a tener que requerir el apoyo o la canalización de un servicio profesional y o en su caso precisamente hacer con actividades como las que ofrece el programa la gestión a estados de ánimo más positivos. Bajo esta perspectiva, me regreso un poquito a este contexto que estamos haciendo, las emociones se clasifican. Tenemos emociones positivas y negativas. Las emociones positivas son aquellas emociones que generan un estado de bienestar en la persona, que la persona se siente agradable con ellas. Ejemplo de ello tenemos la alegría, el entusiasmo, la felicidad, entre otras. Las emociones negativas son aquellas que van a originar una sensación de desagrado en la persona. Y entonces aquí tenemos el enojo, el miedo, la tristeza, la vergüenza, entre otras. Esta clasificación a mí me parece de las más idóneas, se utiliza mucho en términos psicopedagógicos porque permite enseñarle al alumnado a reconocer las emociones dependiendo de lo que lo hacen sentir. Entonces, considerando esta cuestión, tenemos emociones positivas y negativas. Esto no quiere decir que sean emociones buenas o malas. Todas las emociones tienen una funcionalidad y de ahí que hablemos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de hacer que las emociones sean funcionales para el ser humano. Y entonces, en ese sentido, las emociones tienen 4 funciones principalmente. El de información, porque me permiten ver el estado afectivo de la otra persona y entonces me dan información acerca de la persona, lo cual me va a permitir motivarme a hacer un determinado comportamiento y entonces tienen la función de la motivación. Este comportamiento va a estar encaminado a adaptarme y posteriormente a que me ayude a la socialización, es decir, a que me permita interactuar mejor con el otro. Cuando las emociones no me ayudan a interactuar con la otra persona, precisamente ya no están cumpliendo su parte funcional, sino están siendo disfuncionales. Entonces, en este contexto y bajo esta visualización de que las emociones son la fuerza que mueven al ser humano para tomar decisiones, si se parte de esta conceptualización, las personas necesitamos las emociones a fin de poder pensar, analizar y tomar decisiones dependiendo no solamente de lo que estemos sintiendo, sino también de lo que estemos procesando acá arriba. Entonces, en ese panorama, la educación socioemocional se vuelve vital para las personas. ¿Y cómo definimos la educación socioemocional? Como aquel proceso continuo y sistemático que busca el desarrollo de competencias socioemocionales para aumentar el bienestar personal y social. ¿A qué le denominamos competencias socioemocionales? Estas competencias son el conjunto de habilidades, conocimientos, valores y actitudes que a mí me permiten tener una mejor respuesta ante las circunstancias de la vida cotidiana. El trabajo que ha desarrollado el Programa Nacional de Convivencia Escolar parte de una prevención primaria. Se hacen acciones formativas con el sentido de prevenir que pasen los sucesos que no queremos que pasen, que son situaciones de discriminación y acoso escolar. En este sentido, los ejes temáticos que desarrollan los cuadernos del alumnado, las líneas temáticas del fichero de promover la cultura de la paz, tienen el principal propósito de desarrollar estas competencias socioemocionales como la autoestima, el manejo y reconocimiento de las emociones, la resolución de conflictos, la asertividad y de desarrollar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la cooperación, el respeto, la responsabilidad, los cuales, si consideramos el contexto actual en el que nos encontramos, se convierten en aprendizajes básicos para que precisamente nosotros como seres humanos desarrollemos actitudes resilientes. ¿Qué conocemos como una actitud resiliente? Pues precisamente es la capacidad que tiene una persona para hacer el uso de los recursos personales y las redes de apoyos disponibles a fin de enfrentar diversas situaciones de riesgo.
En este sentido, este aprendizaje que yo obtenga me va a permitir tener un fortalecimiento físico, mental y espiritual. De esta manera, la pandemia se puede ver de las dos caras de la moneda, la que ya estamos todos padeciendo e informando con las emociones negativas que vemos a nuestro alrededor, con estas pérdidas, con estos duelos, pero también se puede ver desde el lado positivo, como una forma o una nueva forma de aprender a ser seres humanos, aprender desde nuestras escuelas y ahorita principalmente desde nuestras casas a vivir y a convivir con las y los otros. Entonces, las personas resilientes son aquellas que a pesar de haber sido sometidas a diversos factores de estrés, adversidad o pérdida, son capaces de recuperarse de estos eventos orientando su vida por medio de un proyecto de vida y un proyecto personal. Esto aquí es muy importante porque, bueno, ahorita que veamos nuestros materiales, la guía del docente de secundaria promueve este trabajo con los jóvenes, que vayan empezando a ellos a tener un proyecto personal y estas metas que les permitan afrontar dichas situaciones como obstáculos. No se trata de que viene la adversidad y entonces me caigo y ahí me quedo. No, se trata de levantarnos y hay que seguir superándonos y continuar para buscar el bienestar tanto propio como el de los demás. En este sentido, ¿qué características tiene una persona resiliente? Las personas resilientes son autónomas. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente saben tomar decisiones, son tolerantes a la frustración. Hace un momento les decía, estas personas no por el evento desafortunado que van a sufrir, se van a quedar ahí. No, van a seguir, van a tener la capacidad de aprender de sus errores. Identifican y conocen sus emociones y precisamente esto les ayuda a automotivarse. También tienen la capacidad de ser creativas, de ver diferentes aristas de un problema, lo que les puede dar o más bien lo que les da la habilidad para resolver los conflictos. También tienen la habilidad de poder entender al otro, ser empático con el otro. Tienen una autoestima alta porque no solamente reconocen sus emociones y lo que están sintiendo, sino también pueden identificar sus características, sus cualidades. Tienen una visión positiva y optimista del futuro. En este sentido, basan sus relaciones en el cuidado y en el cuidado de las y los demás. Entonces, si nosotros queremos o es nuestro objetivo contribuir a que las niñas, niños y adolescentes de educación básica sean ciudadanos resilientes o se formen como ciudadanos resilientes, es necesario identificar y trabajar por su desarrollo personal y social. Vamos a reconocer los estados afectivos con los que asisten a la escuela. Como yo les comentaba, ahorita es muy importante, aun cuando no estemos en clases presenciales, estos medios que son maravillosos nos permiten ver las caritas de nuestros alumnos y entonces poder saber cómo ellos están sintiendo o inclusive preguntárselo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esto va a permitir restaurar la confianza en sí mismos y las de los demás, brindar seguridad y apoyo por medio de la construcción de ambientes de convivencia que ha impulsado el programa. Esto yo no les puedo decir, muchos de ustedes tienen hasta más tiempo que su servidora aquí brindando esta loable labor en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, que es crear ambientes pacíficos, inclusivos y democráticos. Es lo que necesitan nuestros niños para precisamente continuar fomentando una cultura de paz y hacer comunidades de aprendizaje resilientes, que precisamente no solamente se enfoque en el bienestar individual, sino en el bienestar colectivo, en restaurar este bienestar que lamentablemente por los efectos de la pandemia nos ha sido robado un poco. Entonces tenemos que crear esta atmósfera y precisamente voy a iniciar con el primer material o de los primeros materiales que desarrolló el programa con esta finalidad, que son los cuadernos del alumnado, que como ustedes saben van desde tercer grado de preescolar hasta sexto grado de primaria, y las guías del docente. Los cuadernos del alumnado van a desarrollar en 6 ejes temáticos algunas competencias
competencias socioemocionales que en un momentito paso a explicarles, pero van encaminados y su estructura es muy sencilla a que el alumnado haga las actividades, en este caso apoyado por los integrantes de su familia y en un contexto presencial por el personal docente o directivo. Las guías del docente, a diferencia de los cuadernos, pues van a brindar orientaciones al personal docente para poder acompañar este proceso formativo. Tenemos 3 guías, la de preescolar, la de primaria y la de secundaria. La de secundaria, además de brindar orientaciones, va a brindar el trabajo que se va a desarrollar con el alumnado de secundaria, porque precisamente por la edad ellos no podrían recibir un material como los cuadernos del alumnado, ¿no? Necesitaban recibir un material que fuera más apegado a los intereses del alumno, y entonces aquí, a diferencia de los cuadernos del alumnado, como ustedes saben, en la guía del docente se trabaja con talleres. Son 3 talleres que también abordan los ejes temáticos, pero que permiten de manera más libre y a través de proyectos escolares, que son diferentes estos proyectos de la guía de secundaria de los proyectos que les vamos a hablar el día de mañana. Pero recuerden que los proyectos que habla la guía de secundaria es una obra de teatro, un mural interactivo, ¿sale? Y entonces estos proyectos formativos me van a permitir que ellos pongan en práctica las temáticas que en un momento les voy a explicar. Me paso con los cuadernos del alumnado, que ya vemos aquí que está en pantalla la estructura. Inician con una entrada de 2 páginas con el tema que precisamente va a ser la competencia socioemocional, la que vamos a desarrollar. En este caso, en el ejemplo, es manejo y resolución de conflictos. Yo espero que tengan la vista de águila como yo para poder leerla. Pero bueno, ustedes ya van a recibir el material en breve de manera electrónica y ya posteriormente de manera física en sus escuelas o antes de que sus escuelas las reciban. Una introducción, que es un breve texto que busca adentrarnos en el tema y que los niños puedan saber qué van a aprender también con el propósito que viene ahí en la sesión. Cada uno de los temas de estos 6 ejes temáticos se desarrolla en 4 sesiones, que son secuencias didácticas. Por tanto, como lo veníamos trabajando, es si sensibilizamos a la escuela de que pueda incluir en su planeación, bueno, el personal docente, incluir en su planeación estas sesiones, estaríamos hablando que si un profesor incluye una vez por semana el trabajo con el cuaderno del alumnado, en 6 meses ya termina todo el trabajo. Lo importante también de nuestra labor es comentar que este trabajo sea de forma progresiva. Es decir, si yo inicio con los cuadernos del alumnado, inicio con el eje de la autoestima, pues me tengo que desarrollar las 4 sesiones y luego lo de conocimiento y manejo de emociones. ¿Esto por qué? Porque la estructura del material se basa en el principio de que empezamos por el desarrollo personal para irnos al desarrollo social del alumnado. Por eso es la importancia de que los ejes se trabajen en ese orden. Sin embargo, si es un docente que ha estado trabajando estas temáticas de diferentes maneras y de forma transversal, que ahorita es la propuesta, pues tal vez puedo sacar diferentes secuencias didácticas que me ayuden para el tema que estoy exponiendo. Además, ya también cuentan con el fichero, que también dan ciertas actividades que pueden apoyar a los cuadernos del alumnado. Ustedes ya conocen la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es en sus marcas listos iniciamos como una carrera donde se presentan las actividades que el alumnado va a desarrollar, donde ellos van a empezar a ver qué experiencias u opiniones tienen acerca del tema. Luego tenemos manos a la obra, que son las actividades donde se le permite al alumnado precisamente ahí vaciar sus contenidos, o no vaciar sus contenidos, desarrollar los contenidos. Colorín colorado, hemos terminado, son las actividades de cierre, donde ya el alumnado va a poner la reflexión del tema que viene trabajando. ¿En qué aprendí? Es una autoevaluación que fácilmente puede ayudar al alumnado a tener
un panorama, por así decirlo, a lo mejor en palabras del niño es nada más qué aprendí, así de sencillo como se titula la sección, es si aprendió esos contenidos durante la secuencia didáctica. El glosario van a ser pequeños conceptos que se colocan del lado derecho o lado izquierdo de la página y precisamente van adentrando al niño en un lenguaje o en un vocabulario emocional o socioemocional o en las temáticas que se van abordando. Entonces, estos son los cuadernos del alumno. Me fui muy rápido porque sé que es una información no nueva para nuestros coordinadores estatales, ya la conocen, pero para los nuevos, bueno, que sepan que existen estos cuadernos del alumnado, que los van a recibir, que tienen esta estructura, y voy a pasar ahora sí a explicar cada uno de los ejes temáticos, pero precisamente no definiendo los ejes temáticos, sino rescatando ciertas acciones que el personal docente e incluso los padres de familia pueden hacer en este trabajo a distancia para crear actitudes resilientes. Estas actitudes resilientes las vamos a fomentar con el trabajo, con las actividades que ya promueve el programa, o sea, que ya están dentro de estos cuadernos del alumnado, pero también con pequeñas acciones que hagamos que son muy sencillas, muy fáciles y que pueden ser hechas de manera sistemática y frecuente y poder ayudar a que los niños tengan estas actitudes resilientes. Entonces, bueno, empiezo con el primer eje, que es el fortalecimiento de la autoestima. Como ustedes saben, las actividades que se desarrollan en este eje tienen el propósito de dar una visión positiva a las niñas, niños y adolescentes. Ahorita tenemos la ventaja que los profesores pasaron con su mismo grupo, o la mayoría de los profesores pasaron con el mismo grupo al siguiente grado escolar. Por tanto, partimos de la premisa de que el docente ya conoce a sus alumnos. En este sentido, entonces, puede utilizar la identificación de las cualidades de su alumnado para desarrollar actividades o tomar actividades de las que tiene el PENSE y poder seguir potencializando esos talentos, capacidades y habilidades. Además, también identificar áreas de oportunidad. Precisamente podemos hacer lo mismo. En las áreas de oportunidad, yo planeo actividades de tal manera que estas áreas de oportunidad se conviertan en potencialidades con mi alumnado, ¿no? Realimentar constructivamente el trabajo diario de clase, ¿no? Yo sé que estamos en una parte presencial, al menos las experiencias que he visto en algunas escuelas, los profesores están haciendo clases virtuales una vez por semana, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante, y en la realimentación que dan en plataformas, por los WhatsApp, pues evitar juzgar o etiquetar al alumnado, ¿no? Hacer una realimentación positiva de su trabajo. No saben, yo veo los ojos de mi hijo cuando le dicen 10, excelente trabajo, hasta festeja, ¿no? Entonces, continuar con esas situaciones que alegran, ¿no? Y elevan la autoestima de una persona. Solicitar a las alumnas y a los alumnos que todos los días digan algo positivo de sí. Pueden ser los niños: buenos días, soy Perla y hoy quiero decir que Leti se ve muy bonita, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que se puede hacer a distancia, y en presencial, pues bueno, ustedes saben sus efectos. Llamarlos por su nombre, seguir continuando llamarlos por su nombre. Si se fijan, nos pasa ahorita porque somos muchísimas personas, pero bueno, la mayoría, y utilizando el trabajo a distancia, podemos encender nuestra camarita, y si nuestro equipo no tiene esa funcionalidad, algo que me encanta, aquí le voy a hacer promoción a la maestra de mi hijo, de escuela de tiempo completo. La maestra les dice, a ver, el que entró como Motorola G5 no le dice Motorola G5, dígame su nombre, y entonces ya están los chiquitos diciéndole, soy Luis, maestra, y entonces ella trata, imagínense también la labor de la maestra, de acordarse que Motorola G5, y cuántos Motorolas G5 pueden entrar, es Luis, ¿no? Entonces, con el tono de voz trata de ella de irse enfocando y seguirlos llamando por su nombre, ¿no? En casa es muy importante que los padres evitemos el comparar unos hijos con otros, porque precisamente cada quien tiene un estilo de aprendizaje distinto, y entonces el poder saber que es respetable las capacidades que cada uno tenga
es algo que ayuda a la autoestima de una persona. Entonces, todas estas, bueno, excepto por la primera que hablábamos de las planeaciones, pero todas estas también pueden ser aplicadas en casa, ¿no? O sea, oye, tú chamaco, ven, pues no, ¿no? Oye, Pedro, ven para acá, por favor, ¿no? Entonces, son ciertas recomendaciones que se pueden seguir también desde casa y de que fortalecen la autoestima de la persona. El siguiente eje, por favor. Estamos hablando de el reconocimiento y manejo de emociones. Este eje lo que trata es de ayudar al alumnado a reconocer y expresar sus emociones a fin de no actuar por impulso. Precisamente respirar y poder tener, con esa oxigenación que le doy a mi cabeza, no tener una respuesta agresiva o impulsiva, sino precisamente una respuesta, lo veíamos al inicio, más adaptativa. Y entonces empieza con pequeñas acciones como el ejemplo. Si yo como docente o como padre de familia doy una escucha activa a mis hijas y hijos cuando es solicitada, les estoy enseñando algo, ¿no? O sea, si me arrebato y luego les contesto con lo que yo tengo en mi cabeza o con la emoción que esté sintiendo, pues poco les estoy enseñando de regulación emocional, ¿no? Pero si me doy el tiempo de escucharlos, de tener un contacto visual con ellos que les permita generar confianza y precisamente tanto en clases presenciales como ahorita en sus casas, cuando mi hijo me esté hablando, si yo estoy en el teléfono, pues vas a decir, no me estás haciendo caso, ¿verdad? Pero si yo dejo mi teléfono a un lado, me dirijo hacia él, lo veo a los ojos, puedo entonces también transmitirle que tengo una actitud de interés a de lo que me está diciendo. Esta también que les voy a decir a continuación es una recomendación básica tanto para docentes como para familias del alumnado, que es corregir las conductas inadecuadas con un tono de voz medio. Es decir, se sugiere no alzar la voz, no criticar ni devaluar a la persona o centrarse en la personalidad de la niña o el niño. Únicamente se trata de señalar la conducta errónea. Por ejemplo, Juanito, noto que estás haciendo la letra de forma incorrecta. Se ve mal. Entonces, te ayudaría mucho, hijo, sentarte de una determinada manera, ¿no? O empuñar el lápiz de la siguiente forma. Si se fijan, no me centré en características de Pedrito o de Juanito. Me centré en la conducta que yo quiero corregir del niño. Fomentar actividades de respiración, relajación, visualización, dibujo y escritura espontánea. Esas ya están en los cuadernos del alumnado, pero también ahorita estamos dotados de cosas en el internet, ¿no? Si ustedes se van a YouTube y ponen meditación para niños, hay unas fantásticas, ¿no? O hasta inclusive para nosotros como los adultos, meditación para dormir o relajarme antes de dormir del estrés, y vienen meditaciones guiadas, ¿no? Utilizar la música, el baile y las artes como una forma de expresión del alumnado. Yo les puedo contar una experiencia que viví con mi hijo y con algunos otros sobrinos. Los profesores de educación física, no sé si se pusieron de acuerdo porque fue en varias escuelas, les dejaron de actividad hacer una coreografía con sus padres de familia, grabar un video y subirla. Fue padrísimo porque estaban creando sus propios pasos, ellos bailaron, rieron y son momentos en los que no nos preocupa la economía, no nos preocupa nuestra salud porque sabemos que estamos resguardados, que estamos cuidados y es un momento catártico, yo pienso así, de nuestras emociones. Y entonces utilizar estas actividades y el arte permite que el alumnado se exprese y permite lo que yo les decía hace un momento, una gestión positiva de emociones. Me voy a pasar a los siguientes dos ejes, que es convivencia pacífica y las reglas, el respeto a las reglas y normas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que pretenden estos ejes o las actividades que se desarrollan en ellos, pretenden que el alumnado aprenda a trabajar con la diversidad, a tener actitudes de cooperación y solidaridad entre ellas y ellos cuando estamos hablando de forma presencial, que por ejemplo no trabajen solamente con sus amiguitos porque estamos muy acostumbrados y todas las personas, ni cuando somos adultos se nos quita, queremos tener a nuestros amigos cerca, pero aquí en clase se les tiene que fomentar que siempre se tiene que cuidar que todos sean incluidos
y que todos tenemos capacidades y cualidades distintas y que es lo que enriquece un trabajo en equipo, ¿no? No solamente pues una cuestión de amistad, ¿no? Eso en casa, pero eso en la escuela, pero en casa también podemos fomentar estas actitudes. Si yo tengo varios hijos, no solamente uno, o si tengo vecinitos, o si tengo primos, cuidando la sana distancia, puedo fomentar que, no sé, a ver, ¿qué te dejaron a ti, Perla? ¿Qué te dejaron a ti, Ivonne? ¿Qué te dejaron a ti, Pati? Y entonces, entre todos, poder hacer una charla enriquecedora de diferentes conocimientos, de diferentes asignaturas o de los temas del pense. Y entonces, precisamente ahí también se abren espacios para la participación, donde se ejercita el diálogo, la negociación y el consenso. Ese también, además, esa recomendación de servirnos para el siguiente eje, que en un momentito más les explico, también nos sirve para el trabajo que les vamos a explicar el día de mañana con el documento que incentiva la participación infantil y adolescente. Asimismo, establecer situaciones de aprendizaje que fomenten una toma de decisiones responsables y por qué más ahora, ¿no? Que estamos fomentando y que viene una nueva asignatura de vida saludable que se centra en el autocuidado. Esto es muy importante y empieza desde que yo le pueda decir a mi hijo, a ver, ¿quieres unas papas y unas zanahorias con chile? Y si es mi hijo o si es su servidora, va a decir unas papas, ¿no? Pero después te empiezas a dar cuenta que la pancita va creciendo o que te duele el estómago o que no tienes la suficiente energía. Y entonces ahí está nuestra labor como padres, como docentes, empezarles a explicar que aunque pudiera parecer algo rico en el momento comerse las papas, más adelante tiene consecuencias negativas, como que pues tengamos nuestra barriguita, como que no tengamos energía, y entonces posteriormente el niño seguramente va a elegir las zanahorias con chile, que también son riquísimas, ¿no? Y entonces ahí se empieza a fomentar un hábito de vida saludable. Entonces, esta toma de decisiones responsables también me va a ayudar a ver los dos últimos ejes, que es aprender a resolver conflictos y fomentar la alianza entre las familias y la escuela. La primera, que es aprender a resolver conflictos, es precisamente cuando yo empiezo a trabajar una toma de decisiones responsables, es el primer paso también para empezarle a ayudar al alumnado a buscar soluciones a las dificultades que se le presenten y poder desaprender o corregir algo que lamentablemente se ha dado en la sociedad. Yo soluciono mis conflictos con violencia o que él pierda y yo gane. Ese estilo de resolución de conflictos. Lo mejor para el mexicano es, y hay palabrotas para decir eso, ¿no? Que él esté abajo y yo esté arriba. Entonces, eso tiene que cambiar si queremos ser otro tipo de sociedad. Y en ese sentido, es importante ayudar al alumnado a negociar y a ceder frente a un conflicto. Pero no lo vamos a lograr si no damos estas situaciones de aprendizaje. Y precisamente ahí entra nuestra labor. En un contexto presencial, pues se puede dar hasta en el actuar cotidiano. En un contexto a distancia, las actividades de los cuadernos pueden ser elegidas por el docente para poderlas dialogar, así como ahorita estamos haciéndolo nosotros, y enseñarles aún en la distancia, por ejemplo, hacer un diálogo asertivo, que no es otra cosa que implica escuchar sin interrumpir, que ahorita les agradecemos infinitamente que sus micrófonos se oyen apagados, respetar a quien habla, modular la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver los conflictos. Entonces, este diálogo asertivo no solamente sirve al interior de la escuela, sirve afuera y nos sirve a nosotros como las familias también del alumnado, porque eso va a permitir tener una mejor comunicación. Y esta comunicación nos va a permitir establecer acciones de cooperación en casa y además de establecer acciones de cooperación en casa, los que ya han trabajado con el material saben que ese último eje también establece actividades que permiten que haya funciones equitativas dentro del hogar, establecer acuerdos que favorezcan la convivencia armónica y la valoración de las familias. También hoy sigue siendo importante y hoy más que nunca, hacer equipo con las madres, padres de familia o tutores, precisamente para que ellos se sientan
apoyados, ¿no? Que no se sientan juzgados. Ojo, aquí eso es muy importante, evitar juzgar la forma de educar de las familias, sino sentir que las familias son un aliado con el personal docente y directivo y viceversa, que las estamos acompañando en este proceso que de verdad es nuevo para ellas, para algunas familias, y que como tenemos padres que entran muy gustosos, otros entran con gusto pero temerosos, otros no saben qué hacer, necesitamos acompañarlos. Y por ahí quiero recordarles un audiovisual que tiene en la página del programa, en el portal, que habla del estrés laboral. E igual también, bueno, ahorita me sigo con la guía del docente. Me vienen varias ideas para decirles, pero bueno, está el audiovisual del estrés laboral y una forma de evitar el estrés laboral es precisamente cuando yo voy a hablar con los padres de mi alumnado, y me ha tocado estar ahí, yo les digo, a mucha honra, me encanta vanagloriarme de las clases que he dado, de los grupos con que he estado, porque te dejan mucha enseñanza. Y entonces es muy importante que cuando yo me pare frente a un padre de familia, empiece primeramente a hablarle de las cualidades que ve en su hijo. De esta manera voy a disminuir la actitud defensiva y posteriormente puedo señalar el área de oportunidad que tiene el pequeño, la pequeña o el adolescente. Entonces, y es una manera de que también disminuye el estrés laboral, porque quienes hemos sido docentes dicen, vienen los padres de Israel, y tú dices, ¡uy, ya conozco a los señores!, ¿no? Entonces, es una manera de disminuir, ¿no? Porque Israel, como cualquier otro niño o cualquier otro joven, tiene cualidades. Entonces, hay que rescatarlas primero. Entonces, es un audiovisual que está ahí en el programa y en la guía del docente. Recuerden que aparte de las orientaciones didácticas, también hay un apartado de estrés laboral para los docentes que pueden acompañarnos en este contexto a quienes estamos trabajando en la distancia, que también, wow, qué reto para ellos, y que se han sumado, lo ha dicho el secretario de Educación Pública, con toda la camiseta y con todo el amor. Yo soy madre de familia y tengo unas experiencias muy gratas con cada uno de los profesores de mi hijo. Entonces, bueno, pues todas estas acciones, junto con otras prácticas de buen trato dentro de las familias del alumnado, nos van a permitir crear actitudes resilientes. El material de orientaciones para los docentes, madres, padres de familia o tutores para hacer un trabajo a distancia con todos los materiales del programa, el cual puede ser nutrido con la experiencia que cada uno de ustedes en sus entidades federativas ya tienen. Entonces, todas estas acciones en conjunto, los materiales, cómo ustedes implementen el programa, la sensibilización que den a las escuelas y las escuelas mismas, nos van a ayudar a seguir contribuyendo al desarrollo de habilidades socioemocionales para que éstas tengan un efecto en actitudes resilientes para el alumnado. Gobierno de México.